Muy buenas tardes, amigos y hermanos presentes, y también cada uno de los que están a través de la línea telefónica. Es para mí una bendición muy grande estar con ustedes en esta tarde y tener así la oportunidad de darle a conocer los misterios del reino de Dios correspondientes al fin del tiempo. Quiero leer una escritura en San Mateo capítulo 13, verso 34 y 35, en donde dice de la siguiente manera: todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta, que dijo: abriré en parábolas mi boca y rebosaré, o sea, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo, los misterios escondidos en las parábolas de Jesús. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. En las parábolas del Señor Jesucristo se encuentran los misterios del reino de los cielos. En estas parábolas del Señor Jesucristo, las cuales son concedidas entender a los hijos de Dios, a los escogidos de Dios, están escondidos los misterios del reino de Dios que estarían cumpliéndose a través de las edades de la iglesia gentil y también luego de las edades de la iglesia gentil. Encontramos, por ejemplo, misterios escondidos también que fueron un secreto escondido en la mente de Dios, los cuales no habían sido conocidos por el ser humano, como los que encontramos en la parábola del trigo y de la cizaña. En esta parábola del trigo y de la cizaña, el Señor Jesucristo muestra el misterio de los hijos de Dios y los hijos del malo, de los hijos de Dios y cómo entraron a este planeta Tierra, tanto en lo literal como en el campo espiritual, que es el campo de la iglesia del Señor Jesucristo. En esta parábola está encerrado el misterio de cómo aparecieron los hijos de Dios en este planeta Tierra y los hijos del malo, y también cómo aparecieron los hijos de Dios en el cuerpo místico del Señor Jesucristo, y cómo aparecieron los hijos del malo en el cuerpo místico del Señor Jesucristo, o sea, cómo aparecieron en la iglesia del Señor. Porque encontramos que en el mensaje del Señor Jesucristo a cada iglesia en el Apocalipsis, estas 7 iglesias de Asia Menor, aunque hubo más iglesias en Asia Menor, fueron escogidas 7 iglesias, 7 grupos o congregaciones de Asia Menor para representar en ellas la trayectoria de la iglesia del Señor Jesucristo. Por lo tanto, en estas 7 iglesias de Asia Menor estarían las características que tendría la iglesia
del Señor Jesucristo a través de las diferentes edades de la iglesia gentil. Encontramos que el mensaje es dirigido, es dado al ángel mensajero de cada edad de la iglesia gentil, el cual representa el mensajero de cada edad de la iglesia gentil. Encontramos en el mensaje para cada edad que Dios le habla ahí a dos grupos. Por esa causa, a un grupo lo elogia y al otro grupo lo recrimina. Hay un grupo que es exaltado por Dios y el otro grupo es condenado, es reprendido por Dios, porque ambos grupos dicen, reclaman que son hijos de Dios y que son la iglesia del Señor Jesucristo. Por lo tanto, en la iglesia del Señor Jesucristo estarían el trigo y la cizaña, los hijos del reino y los hijos del malo. Por esa causa, a unos les dice que sus nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Y también a otros les dice que vigilen, porque si no, quitarán sus nombres del libro de la vida. También dice a un grupo que echará a sus hijas en el fuego. Así podemos ver que está hablando que los echará en el infierno, y está también hablando para el fin del tiempo que los echará en la gran tribulación, donde será el lloro y el crujir de dientes. Así como en este planeta Tierra están los hijos de Dios y los hijos del malo, también en la iglesia estaría el trigo y la cizaña, los hijos de Dios y los hijos del malo. Y esto está mostrado en esta parábola del trigo y de la cizaña, ese gran misterio de los hijos de Dios y de los hijos del malo, porque las personas que ignoran este gran misterio piensan que todos los seres humanos son hijos de Dios, pero la Escritura, el mismo Señor Jesucristo, dice que hay hijos de Dios y hay hijos del malo, o sea, hijos del diablo. Vean ustedes que en una ocasión el Señor Jesucristo, hablando acerca de Zaqueo, él dijo, este también es un hijo de Abraham. Y también hablando de una mujer que recibió sanidad, dijo, esta es una hija de Abraham, lo cual significa que es una hija de Dios. Y también Jesucristo habló en otras ocasiones de los hijos de Dios. Pero también el Señor Jesucristo habló de los hijos del malo. Y miren ustedes, de Zaqueo dijo que era un hijo de Abraham. Ahora, miren ustedes lo que dijo de unos líderes religiosos que lo estaban molestando y lo estaban acusando y trataban de
hacerlo quedar mal delante del público para quitar la influencia que él tenía sobre la gente, para que así no pudiera el Señor Jesucristo llevar a cabo su ministerio y no pudiera el Señor Jesucristo guiar a la gente hacia Dios. Y así que se quedara la gente con la religión hebrea, porque pensaban que solamente teniendo la religión hebrea, que era la religión del pueblo hebreo, la cual habían recibido por Moisés, que eso era suficiente. Pero no es suficiente en ningún momento de la historia de la raza humana y en ninguna generación quedarse con la religión y nada más. Se requiere que el pueblo reciba lo que Dios está realizando en el tiempo en que vive cada persona. Porque si la persona ignora lo que Dios está realizando, está ignorando la palabra que esa persona dice que cree. En esa palabra están las promesas divinas de lo que Dios hará a través de las generaciones, de las edades y dispensaciones. Y Dios tiene que cumplir en cada edad y en cada dispensación lo que Él ha prometido. Y se requiere que el ser humano reciba y entienda y crea lo que Dios prometió para cada edad o para cada dispensación en el tiempo en que la persona está viviendo. Si no puede ver, no puede entender lo que Dios está realizando en su tiempo, no importa que pueda decir que tiene mucha religión, como decía el pueblo hebreo en los días de Jesús, de nada le va a servir. Se requiere tener el cumplimiento de lo que Dios ha prometido para el tiempo en que uno está viviendo, porque esa es la palabra que está escrita, siendo vivificada, siendo cumplida, para que así todos crean esa palabra vivificada, cumplida en su tiempo. Y esa palabra vivificada es la que le da la vida espiritual a la persona. Así es que vean ustedes todo lo que Dios ha hecho. Primero lo ha hablado, y es una palabra profética. Ha sido escrita esa palabra, y podemos ver que lo que Dios ha hablado concuerda con lo que Dios ha hecho para cada edad y para cada dispensación. Ahora, en las parábolas del Señor Jesucristo encontramos lo que acontecería a la raza humana a través de toda su historia. Ahí están los misterios escondidos en esas parábolas. Por ejemplo, las parábolas son proverbios. Encontramos también en las parábolas o proverbios del rey y predicador Salomón muchas cosas. Y encontramos ahí, en esos proverbios, grandes profecías, como también en los salmos y en diferentes lugares. Ahora veamos aquí, en esta parábola del trigo y de la cizaña, aquí tenemos la historia completa en forma profética de lo que acontecería en la iglesia del Señor Jesucristo, desde su comienzo hasta su final. Él sembró buena semilla, Él sembró los hijos del reino, pero después aparecieron los hijos del malo. Vinieron los siervos y dijeron a su señor: ¿quieres que arranquemos la cizaña? Porque ¿de dónde tienes tu cizaña?
tú no sembraste cizaña, sino trigo. Él dijo, un hombre enemigo mío vino y sembró la cizaña. Recuerden que las parábolas son proverbios, son simbolismos de cosas reales que se cumplieron o se van a cumplir. Por lo tanto, las parábolas son profecías bíblicas, pero que están en esa forma para que nadie las pueda entender, excepto aquellos a los cuales es dado conocer los misterios del reino de Dios. Como dijo Jesús en San Mateo capítulo 13, verso 11, versos 10 y 11, en donde los discípulos le preguntan. Entonces, llegando los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Y él respondiendo les dijo, porque a vosotros es concedido saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no es concedido conocer esos misterios. Los misterios del reino de Dios, del reino de los cielos, es concedido conocerlos a los hijos del reino de Dios, porque son un secreto revelado a los hijos del reino. Nadie más tiene el derecho de conocer los misterios del reino de Dios, sino los hijos del reino de Dios. A los demás les es vedado, no pueden entender esos misterios. Ahora, a los que les es concedido conocer estos misterios, les es una bendición, porque entonces conocen de dónde han venido, quiénes son y qué hacen aquí en este planeta Tierra y hacia dónde van. Pueden conocer todo el programa divino y disfrutar ese programa divino. El programa que los regresa a la vida eterna. Jesús, hablando a sus discípulos, a los cuales era concedido conocer estos misterios del reino de Dios, dijo, más bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. ¿Y qué estaban viendo ellos? Ellos estaban viendo la palabra que estaba escrita siendo cumplida en la persona de Jesús de Nazaret. Ellos estaban viendo el cumplimiento de la primera venida del Mesías como el Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo. Y vean ustedes, otros no lo veían, veían a Jesús y decían, este es el carpintero de Nazaret. ¿De dónde tiene esa sabiduría? ¿De dónde tiene estas maravillas? Las tenía de Dios y la sabiduría era la de Dios. Y hasta el sumo pontífice ignoraba quién era Jesús. Hasta el sumo pontífice estaba sin el conocimiento de lo que Dios estaba realizando en ese tiempo. Y el sumo pontífice era la persona, el líder máximo de la religión hebrea. Así es que vean ustedes, a un hijo de Dios, un hijo del reino de Dios, le es concedido conocer esos misterios, sea pobre, sea rico, sea grande, sea pequeño, haya estudiado mucho o no haya estudiado nada, le es concedido conocer esos misterios. Pero a los demás, dijo Jesús, no es concedido, sea grande, sea pequeño, sea rico, sea pobre, sea un hombre o mujer de mucha educación o de poca educación, sea el presidente, el rey, el gobernador
o el sumo pontífice, le es prohibido, no les es dado saber, conocer esos misterios. Están cerrados, sellados para la mente de esas personas. Y eso es así, aunque sea algo duro. Así fue en los días de Jesús. Vean ustedes que es el mismo Señor Jesucristo. Aquellos que lo estaban molestando y eran líderes religiosos que no creían en Él, y iban a sus actividades no para recibir la palabra, sino para criticarlo y para tratar de destruirlo. Él, al escuchar que ellos decían: nosotros somos hijos de Dios, nosotros somos hijos de Abraham, nosotros creemos a Moisés y nosotros tenemos un Padre que es Dios, Jesús les dijo: si ustedes creyeran a Moisés, ustedes creerían en mí, porque Moisés habló de mí. Él habló cuando dijo: profeta de entre vuestros hermanos os levantará el Señor como a mí o como yo. A Él oiréis, y no lo querían escuchar. También decían: nosotros somos hijos de Abraham. Jesús dijo: si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. No hizo esto Abraham, nuestro padre. No hizo él esto que ustedes están haciendo. Ustedes quieren matarme, y esto no fue lo que hizo Abraham. Cuando Abraham vio a Dios, a Jesucristo, en forma de hombre que lo visitó, con tres arcángeles mayores, con dos arcángeles mayores acompañándole, él le llamó Elohim, Señor, y lo invitó a cenar, a comer con él. Lo invitó a una comida y él aceptó esa comida. En otra ocasión se encontró nuevamente con Dios y fue conocido como Elohim. La otra ocasión fue conocido como Melquisedec. Ese era el Señor Jesucristo en esa teofanía. Todavía no tenía el cuerpo de carne que nació de la Virgen María. Y Abraham pagó sus diezmos a Melquisedec. Y Leví, que estaba en los lomos de Abraham, pues Abraham todavía no había tenido a su hijo Isaac, y menos a Leví, pero estaba en sus lomos. Y Leví pagó ahí, cuando Abraham pagó sus diezmos, ahí Leví estaba pagando sus diezmos a Dios. Así dice el apóstol San Pablo. Ahora, vean ustedes todas las cosas que hizo Abraham cuando se encontró con Dios en las diferentes ocasiones. Jesús también les dijo: Abraham deseó ver mi día, lo vio y se gozó. Y le dicen: ese es el colmo, no tiene 50 años y dice que has visto a Abraham. De seguro el uno al otro se dijo: este Jesús de Nazaret está loco, no tiene 50 años y dice que ha visto a Abraham. Jesús decía: Abraham deseó ver mi día, lo vio y se gozó. Así es que eso muestra que el Señor Jesucristo no comenzó cuando nació allí en Belén aquel cuerpo, sino que el Señor Jesucristo es eterno, pero todavía no tenía su cuerpo físico, el cual obtuvo allí en el nacimiento en Belén de Judea. Ese es el misterio del gran Melquisedec. Él es el Señor Jesucristo en su cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Ahora, vean ustedes, esto es uno de los grandes misterios del reino de Dios. El Señor Jesucristo en la tierra es el gran misterio de la divinidad manifestada en carne humana. San Pablo en 1 de Timoteo capítulo 3
dijo: grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne. Y San Juan capítulo 1 verso 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y aquel verbo era con Dios y era Dios. Podemos ver que el Señor Jesucristo es el Señor, Dios Todopoderoso, que creó los cielos y la tierra. Podemos ver que el Señor Jesucristo es el Dios Todopoderoso, Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Cuando Felipe le dice al Señor Jesucristo, porque Jesús siempre estaba hablando del Padre, le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y el Señor Jesucristo le dice: tanto tiempo hace, Felipe, que estoy con vosotros y todavía no me has conocido. Tú no sabes que el Padre está en mí y yo estoy en el Padre, y el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Allí estaban viendo al Padre velado en carne humana. Allí estaban viendo al Padre vestido de un ropaje humano. Allí estaban viendo al Padre celestial en forma humana. Dios se hizo carne, se hizo hombre y habitó entre los seres humanos. Este es un misterio grande que fue revelado, fue abierto a la raza humana, aunque algunos todavía no lo han podido comprender. Y no han podido comprender el por qué el Señor Jesucristo, en aquella ocasión en que los discípulos estaban en su embarcación en alta mar y estaban en apuros porque los vientos les eran contrarios y la embarcación estaba en grave peligro, el Señor Jesucristo, que se había quedado en tierra despidiendo a la multitud, fue caminando sobre las aguas. Y cuando los discípulos miran y ven a Jesús caminando sobre las aguas, no sabían que era el Señor Jesucristo. Y pensaron: este es el colmo. Estamos en gran apuro. Y para colmo, ahora nos aparece un espíritu. Ellos dijeron que era un espíritu y estaban muertos del miedo. Quizás alguno de ustedes que piensa que es muy guapo, que es muy valiente, dice: qué cobardes eran estos discípulos. Pero colóquense en ustedes en la situación de ellos. El mar embravecido, la embarcación por hundirse y después ver a un espíritu según ellos. Solamente viendo un espíritu fuera del agua, en tierra, sin ningún problema, ustedes de seguro se ponen muy nerviosos, se asustan, se llenan de miedo. Cuanto más en alta mar, con todos esos problemas que ellos tenían. Dice la Escritura que el Señor se les adelantaba. El Señor, caminando sobre las aguas, estaba caminando más rápido que la embarcación y no se hundía. ¿Por qué? Porque Él es el creador de los mares, del océano, de las aguas, y toda su creación le obedece. De la parte de la creación desobediente es el ser humano, pero el resto de la creación le obedece a Dios. Pero nosotros estamos aquí
siendo obedientes a la voz del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, cuando vio que sus discípulos estaban temblando del miedo, les dijo: yo soy, no tengan miedo. Y Pedro dijo: Señor, si tú eres, di que yo también camine sobre las aguas. Pedro escuchó la voz del Señor que le dijo: ven. Y Pedro comenzó a caminar. Tuvo fe en esa palabra que escuchó de labios del Señor Jesucristo. Pero dice la Escritura que él, viendo las olas, la tempestad tan grande y las olas tan grandes, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Comenzó a tener miedo, a dudar, y comenzó a hundirse. Ahora, ¿qué nos muestra esto en la revelación divina? Que toda persona que sale con fe puede lograr todo lo que la palabra de Dios dice. Pero si a mitad del camino comienza a dudar por causa de las circunstancias contrarias, se hunde, pierde la bendición, se va a pique todo lo que había adelantado. Toda persona debe mantener su fe en la palabra hablada de Dios. Y así no perecerá. El Señor Jesucristo vio a Pedro que se hundía. Y Pedro clamó: Señor, sálvame, que perezco. Y era un buen nadador y un buen pescador. Pero en una tormenta no vale nada de eso. Y vean ustedes, el Señor estaba lo más tranquilo sobre las aguas. Ni se hundía, ni la tempestad le podía afectar. El Señor tomó su mano y lo levantó y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Vean ustedes, no falló la palabra que Dios le dio. No falló la palabra que Jesús le dijo para que caminara sobre las aguas. Lo que falló fue que la fe de Pedro. La fe de Pedro falló, desmayó en la fe. Por algo fue que el Señor Jesucristo en una ocasión le dijo a Pedro, cuando Pedro escuchó del Señor Jesucristo que iba a Jerusalén y sería entregado de uno de ellos y sería juzgado y condenado, Pedro dijo: yo daré mi vida por ti. Señor Jesucristo le dijo: mira, Pedro, antes que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces. En otra versión dice: antes que el gallo cante 3 veces. Ahora, Pedro creía que no iba a desmayar, pero el Señor Jesucristo dijo: pero yo he rogado, he orado a mi Padre para que tu fe no desmaye, porque si llega a desmayar como desmayó cuando caminó Pedro sobre las aguas, entonces Pedro tendría un grave problema. Pero ven ustedes, negó al Señor 3 veces y el gallo cantó. Así es que es necesario que nuestra fe no desmaye, permanezca firme en la palabra de Dios y caminaremos sobre todas las circunstancias contrarias y obtendremos la victoria. No importa las tormentas de la vida, nuestra embarcación llegará a puerto seguro. Es necesario que todo ser humano permanezca firme
en la palabra de Dios, sin dudar ni una palabra. Hablando de los misterios escondidos en las parábolas de Jesús, vean ustedes cuántas cosas están escondidas en esas parábolas. Y luego, si ustedes buscan los salmos, los proverbios y las profecías de los demás profetas del Antiguo Testamento, ustedes encontrarán un tesoro escondido en la Escritura, el cual en nuestro tiempo ha sido descubierto para nuestra edad y nuestra dispensación. En el pasado de este gran tesoro de la Biblia, muchos encontraron grandes riquezas para su edad y para su dispensación. Y ahora nos ha tocado a nosotros encontrar las grandes riquezas escondidas en la palabra de Dios. Las grandes riquezas que corresponden al fin del tiempo, las cuales podemos ver en estas parábolas del Señor Jesucristo. Vean ustedes en esta parábola del sembrador, del trigo y de la cizaña más bien, de la cual hemos estado hablando, encontramos que el Señor Jesucristo dijo: dejen crecer el trigo y la cizaña juntos, no sea que arrancando la cizaña arranquen también el trigo. Estas personas representan a los mensajeros de Dios, estas personas que querían arrancar la cizaña. Vean ustedes, en una ocasión, Jacobo y Juan le dijeron al Señor Jesucristo, hablando del pueblo de los samaritanos, que por poco apedrean al Señor Jesucristo, no lo dejaron entrar a la ciudad. Y Jesús, al otro día, dice a sus discípulos: vamos a Samaria y vayan ustedes y preparen todo, porque vamos para allá. Así es que vamos hacia Samaria, y le dicen sus discípulos: no querían apedrearte a ti. Ayer, allá en Samaria, Jesús dijo: no tiene el día 24 horas. O sea, esa fue la actitud de ellos el día pasado, pero hoy es otro día. Ahora, también en una ocasión, o sea, en esa ocasión anterior, el día anterior, en el cual querían apedrear al Señor Jesucristo, y también sus discípulos iban a recibir algunas de las piedras, porque estaban con el Señor. En esa ocasión, Pedro, o sea, Jacobo y Juan, que eran hermanos, le dicen al Señor Jesucristo: ¿quieres que ordenemos que descienda fuego del cielo y los queme a todos, los destruya a todos, como hizo Elías? El Señor Jesucristo les dijo: ustedes no saben de qué espíritu son. El Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas, sino para ganarlas. Así fue establecido en la primera venida del Hijo del Hombre, porque el Hijo del Hombre no vino para traer el juicio, no vino para hablar la palabra del día de venganza del Dios nuestro, sino para hablar, para predicar el año de la buena voluntad de nuestro Dios. Así es que, miren ustedes, Él no le tomó en cuenta lo que hicieron el día anterior y volvió a ellos con la palabra. ¿Y qué nos enseña todo esto a nosotros? Que una persona o un lugar de momento puede cerrar sus puertas o su corazón a la palabra, y luego al otro día llevarle la palabra y ellos recibir la palabra. Por eso nosotros, teniendo nuestra fe puesta en la palabra, no podemos desmayar, porque no tiene el día 24 horas, y eso fue
el día pasado y hoy es otro día. Así es que todo trabajo que se haga en el reino de Dios se tiene que hacer con fe y en fe, basado en la palabra de Dios, sin desmayar. Ahora, estos obreros que querían arrancar la cizaña, querían hacer como Jacobo y Juan. Querían destruir la cizaña, o sea, arrancarla y quemarla. Y eso sería el día de venganza del Dios nuestro para la cizaña. En palabras más claras, querían traer el día de venganza fuera del día de venganza del Dios nuestro. Porque la cizaña será recogida y será echada en el horno de fuego, en donde será el lloro y el crujir de dientes. En la gran tribulación será quemada la cizaña, los hijos del malo, con el fuego atómico que será desatado en este planeta Tierra, el cual ya está almacenado en diferentes naciones en lo que hoy en día les llaman bombas, y no bombas o globos que se usan para los cumpleaños, sino bombas atómicas, bombas de hidrógeno y así por el estilo, todas esas clases de armas nucleares que tienen, las cuales serán activadas en algún momento y se producirá el fuego que los abrazará, del cual dijo el profeta Malaquías: he aquí viene el día ardiente como un horno. Ese es el horno de fuego donde será echada la cizaña. He aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios serán estopa. Y aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos. Pero, ¿qué para nosotros? Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. La salvación de los escogidos está en el sol de justicia, con sus alas, que es la venida del Señor, que es el sol de justicia, y sus alas el ministerio de Moisés y Elías. Por esa causa, en el monte de la transfiguración, cuando el Señor les mostró a sus discípulos Pedro, Jacobo y Juan la venida del Hijo del Hombre para el fin del tiempo, su rostro resplandeció como el sol cuando se transfiguró delante de ellos, porque su venida es como el sol de justicia. Y aparecieron a cada lado del Señor Moisés y Elías. Esas son sus alas en donde Él trae salvación. Ese es el ministerio de los dos olivos, el ministerio de Moisés y de Elías. Y ese es el ministerio que hace la separación entre el trigo y la cizaña. Aquí, en este gran misterio escondido en la parábola del Señor Jesucristo, del trigo y de la cizaña, Él dice: dejen crecer todo junto hasta el fin del tiempo o fin del siglo. ¿Y qué pasará en el fin del siglo? Miren ustedes en la explicación del Señor Jesucristo. Dice, de manera, vamos a leerla, dice: Él respondiendo les dijo: el que siembra la buena simiente es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena simiente son los hijos del reino, la cizaña son los hijos del malo, el enemigo que la sembró es el diablo, el que sembró la cizaña, mas la siega es el fin del siglo o fin del mundo, es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. De manera que como es arrancada la cizaña y quemada al fuego, así será en el fin de este siglo. En el fin de ese siglo, en donde se lleva a cabo esa cosecha, enviará el Hijo del Hombre sus ángeles y juntarán de su reino todos los que
y juntarán de su reino todos los escándalos, o todos los que hacen escándalos, y los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Cuando la cizaña sea quemada en el fuego, en el horno de fuego, en la gran tribulación, luego los justos resplandecerán en el reino de su Padre, en el glorioso reino milenial, en donde estaremos como reyes y sacerdotes, resplandeciendo en el glorioso reino del Señor. También en la parábola de la red, dice el Señor Jesucristo: asimismo, el reino de los cielos es semejante a la red que, echada en la mar, saca toda suerte de peces, la cual, estando llena, la sacaron a la orilla, y sentados juntaron lo bueno en vasos y lo malo echaron fuera. Así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán a los malos en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Vean ustedes, estos misterios escondidos en las parábolas del Señor Jesucristo son profecías que se estarán cumpliendo a través de la historia de los hijos de Dios y de los hijos del malo. Para los hijos de Dios, bendiciones. Para los hijos del malo, los juicios divinos. Ahora, hablando de los ángeles que enviará el Hijo del Hombre, dice el Señor Jesucristo en San Mateo capítulo 24, verso 31, en donde nos muestra la forma en que los ángeles recogerán a los escogidos y los colocarán en el reino de nuestro Señor. Dice así, San Mateo capítulo 24, verso 31, dice el Señor Jesucristo: y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus elegidos de los cuatro vientos, desde un cabo del cielo hasta el otro. Aquí tenemos nuevamente la promesa del Hijo del Hombre enviando sus ángeles para recoger a todos los escogidos. Y esto es para el fin del tiempo o fin del siglo en el cual nosotros vivimos, porque en el glorioso reino milenial del Señor Jesucristo no estarán el trigo y la cizaña juntos, sino que estará el trigo, los hijos del reino, en ese glorioso reino milenial, y que de la cizaña de los hijos del malo estarán ya hechos cenizas, porque dice en la profecía de Malaquías, en el mismo capítulo 4 que nosotros hemos citado, en donde dice: mas a vosotros, los que teméis en mi nombre, nacerá el sol de justicia. Dice ahí también, vean ustedes: mas a vosotros, los que teméis en mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, salud, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Saltaréis como becerros de la manada en ese glorioso reino milenial, llenos de alegría, de regocijo, como los becerritos en la manada brincan de alegría, de regocijo. Y dice: y hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo la planta de vuestros pies en el día que yo hago, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Por qué serán ceniza debajo de las plantas de nuestros pies? Porque estarán ya convertidos en cenizas por causa de ese fuego atómico que se desatará sobre los hijos del malo. Ellos
almacenaron el mismo fuego que los quemará. Y se cumplirá el proverbio o dicho común que tenemos en todos los países latinoamericanos y también en otros países: el que juega con fuego, como dice, se quema en algún momento. El que juega con fuego se quema. Han estado jugando con el fuego atómico y se van a quemar con ese fuego atómico. Pero latinoamericanos y caribeños, la América Latina no tiene fuego atómico almacenado. Y si algún país latinoamericano lo tiene, que tenga mucho cuidado, porque el que juega con fuego se quema. Y ese fuego atómico, al ser desatado, a alguien va a quemar. Así es que, miren ustedes en estos misterios escondidos en las parábolas del Señor Jesucristo, las promesas divinas que tenemos nosotros para el fin del tiempo. Tenemos la promesa del ministerio de los ángeles del Señor Jesucristo, que es el ministerio de Moisés y Elías, para recoger a todos los escogidos con el mensaje de la gran voz de trompeta, que es el mensaje final de Dios, el mensaje del evangelio del reino. Y todo esto está en estos misterios escondidos en las parábolas del Señor Jesucristo. Hay más misterios escondidos en estas parábolas del Señor. Pero el tiempo nos falta para continuar hablando de los misterios escondidos en las parábolas del Señor Jesucristo. El libro del Apocalipsis, por ejemplo, tiene todos esos misterios de las parábolas del Señor Jesucristo, los tiene contenidos en forma simbólica. En estos símbolos apocalípticos encontramos los misterios escondidos de las parábolas del Señor Jesucristo. Encontramos el ministerio de los ángeles del Señor Jesucristo enviado en el fin del tiempo, en la gran cosecha. En Apocalipsis nos dice que el ángel con el sello del Dios vivo recoge a todos los escogidos, a los escogidos del pueblo hebreo, los recogerá, los juntará, los llamará y los sellará con el sello del Dios vivo. Pero antes llama y junta a los escogidos de entre los gentiles y los sella con el sello del Dios vivo. Como dijo el Señor Jesucristo, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos. Ese es el ministerio de Moisés y Elías, el ministerio de los dos olivos de Apocalipsis capítulo 11 y de Zacarías capítulo 4. Ese es el ministerio doble de Moisés y Elías en el ángel del Señor Jesucristo. Por eso aparece ese ángel en Apocalipsis capítulo 9 con el sello del Dios vivo. Y aparece también en Apocalipsis capítulo 14 con la hoz aguda, con el mensaje que tiene que ser usado para realizar la gran cosecha del trigo de los hijos de Dios. Todavía hay más misterios escondidos en las parábolas del Señor Jesucristo, los cuales en el fin del tiempo se cumplen los que corresponden al fin del tiempo. Y vean ustedes son un misterio que estaba escondido en estas parábolas del Señor Jesucristo. Cuando Él dijo, el trigo, Él dijo, ustedes y yo también. Pero
Vean ustedes, en el fin del tiempo, el trigo serían los hijos del reino. Nosotros, en este tiempo final, siendo juntados, recogidos con el mensaje de la gran voz de trompeta, de la gran voz del Señor Jesucristo, del gran mensaje del Señor Jesucristo, para recoger a todos los hijos de Dios, antes que venga el fuego atómico y destruya a todos los malos. No puede destruir a los buenos, a los hijos del reino, porque ellos han sido lavados en la sangre del Señor Jesucristo y no tienen pecado, porque la sangre de Cristo nos ha limpiado de todo pecado. Por lo tanto, el juicio divino no puede venir sobre una persona que no tiene pecado, porque el Señor Jesucristo con su sangre nos limpió de todo pecado. Este también es uno de los grandes misterios del reino de Dios, como la sangre del Señor Jesucristo, que fue derramada 2000 años atrás, nos ha limpiado de todo pecado a nosotros acá en el fin del tiempo. Pero así ha sido. Y cuando cada hijo de Dios coloca su fe en esa palabra de Dios, su fe obtiene lo que esa palabra ha prometido. Hemos obtenido el perdón de nuestros pecados por la fe en la palabra que nos dice la obra que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Y gracias a Dios por esa maravillosa obra de redención en la cruz del Calvario realizada por el Señor Jesucristo. Los misterios escondidos en las parábolas de Jesús. Somos un misterio que estábamos escondidos en las parábolas de Jesús. Cuando Él dijo el trigo, estaba hablando ¿de quiénes? De todos nosotros. Y cuando Él dijo enviará a sus ángeles, estaba hablando del ministerio de Moisés y Elías en el ángel del Señor Jesucristo. Y para abrir esos misterios en el fin del tiempo y dar a conocer las cosas que deben acontecer en el fin del tiempo, vean ustedes lo que Él prometió en su palabra en la revelación apocalíptica. Capítulo 22 y verso 6 dice de la siguiente manera: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los santos profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que es necesario que sean hechas presto. Y en Apocalipsis capítulo 22 verso 16 dice así: yo, Jesús, he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Vean ustedes en la forma en que el Señor Jesucristo concede conocer estos misterios del reino de Dios, del reino de los cielos a los escogidos de Dios, enviando a su ángel mensajero en este tiempo final para dar a conocer las cosas que deben suceder pronto, que deben suceder en el fin del tiempo, y también las que deben suceder más adelante, o sea, las cosas que deben suceder en la edad de la piedra angular y en la dispensación del reino. Para eso Él envía su ángel, para que nosotros conozcamos estas cosas. No hay otra forma en el fin del tiempo, cuando ya han terminado los ministerios de los mensajeros anteriores. No hay otra forma para conocer las cosas que deben suceder pronto a ciencia cierta, excepto a través del mensaje del ángel del Señor Jesucristo, que viene enviado por el Señor Jesucristo, dando a conocer las cosas que deben suceder pronto.
las cosas que deben suceder en este tiempo en el cual nosotros estamos viviendo. Y viene dando testimonio de estas cosas y viene identificando cada una de las cosas que van cumpliéndose de acuerdo a las profecías bíblicas. Viene dando testimonio de las cosas que están cumpliéndose en los misterios escondidos en las parábolas del Señor Jesucristo. Los misterios escondidos en las parábolas de Jesús. Que Dios nos continúe bendiciendo a todos, que Dios nos guarde y que las bendiciones escondidas en estas parábolas del Señor Jesucristo sean sobre cada uno de ustedes y también sobre mí, porque yo también necesito las bendiciones de Dios, prometidas por Dios para nosotros en este tiempo final. Muchas gracias por vuestra amable atención, amigos aquí presentes en este auditorio deportivo y también amigos y hermanos que están a través de la línea telefónica escuchándome en esta ocasión. Y también a todos los que a través de esta grabación de video escuchan o escucharán esta conferencia de esta ocasión. Que las bendiciones de Dios sean sobre todos ustedes y también sobre mí. Que Dios nos acompañe desde ahora y por toda la eternidad. Ha sido para mí una bendición muy grande estar con ustedes en estas actividades, en este auditorio, en estos días, y le doy las gracias a ustedes, los que me invitaron para estar con ustedes, al movimiento juvenil latinoamericano y caribeño, Hombres del Futuro, y a los ministros y congregaciones que junto a los jóvenes han estado llevando a cabo estas hermosas actividades. Que las bendiciones de Dios sean sobre todos ustedes, jóvenes, niños y adultos, y que pronto lleguemos a ese glorioso reino milenial, en donde resplandeceremos como las estrellas del firmamento. Con nosotros nuevamente Miguel Bermúdez Marín para concluir nuestra parte en esta ocasión y así darle gracias a Dios por sus bendiciones y por estos misterios escondidos en las parábolas de Jesús, los cuales han ido cumpliéndose cada uno en su debido tiempo, edad y dispensación. Y hoy en día tenemos un sinnúmero de misterios escondidos en las parábolas de Jesús que se están cumpliendo, y aún nosotros somos un misterio que estaba escondido en esas parábolas de Jesús, simbolizados nosotros en el trigo y también en los buenos peces y también en los escogidos o hijos del reino. Así es que vean ustedes quiénes somos nosotros. Somos los hijos del Dios Altísimo, los elegidos de Dios, los escogidos de Dios desde antes de la fundación
del mundo. Por esa causa, los misterios escondidos en las parábolas de Jesús correspondientes al fin del siglo y representados en el trigo y los buenos peces se están cumpliendo en cada uno de nosotros. Así es que vean ustedes la bendición tan grande que nos ha tocado a nosotros, los latinoamericanos y caribeños. El Señor Jesucristo nos incluyó en estos misterios escondidos en las parábolas de Jesús. Y nos incluyó en la parte buena, en la parte de la bendición divina. Y envió a la América Latina y al Caribe en el fin del siglo a sus hijos que vivirían en esta tierra y que recibirían la palabra de Dios para el fin del siglo. No que no haya en otros países hijos de Dios o en otros continentes, sino que el grupo grande de hijos de Dios, de escogidos de Dios, son latinoamericanos y caribeños en el fin del siglo o fin del tiempo. Y eso está en los misterios de las parábolas del Señor Jesucristo. Y todo eso estaba escondido ahí, en esas parábolas del Señor Jesucristo. Ahí nos encontramos nosotros en la parte buena de esas parábolas del Señor Jesucristo. Bueno, que Dios nos continúe bendiciendo a todos, que Dios nos guarde. Muchas gracias por vuestra amable atención y por vuestra presencia en esta y en las demás actividades que hemos tenido. Y será hasta una próxima ocasión en que estaré nuevamente con ustedes aquí en Bogotá, en donde espero que grandes bendiciones de Dios vengan para ustedes nuevamente. Y en estos días pueden continuar escuchando las conferencias a través de la línea telefónica en los diferentes lugares en donde ustedes se estarán reuniendo. Así es que Dios nos continúe bendiciendo a todos. Con nosotros, Miguel Bermúdez Marín.